Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Y vamos a estar conversando en esta parte sobre todo lo que está relacionado con la exigencia de los corredores de propiedades para acreditar, digamos, que lo que si un arrendatario, un cliente califica o no califica. Antes de saludar a nuestro apreciado y amigo, por supuesto que también colega, quiero recordarles a todos ustedes, estimados auditores, que si alguno ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliario tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos sin ningún compromiso al fono WhatsApp más 5699-824-0438. Ahora sí, quiero saludar a David Espinosa. Él es de Remar First y lleva ya un tiempo trabajando en esta actividad y ha estado también ya en el programa. David, un gusto de tenerte nuevamente en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, don Aníbal, usted. El gusto es tremendamente mío de volver a estar en compañía de ustedes y de la audiencia de Pauta Inmobiliaria. Eh, David, de acuerdo a tu experiencia y también a la de otros integrantes de RIMAC, ¿cómo ha estado el negocio de los arriendos de propiedades, por supuesto, usadas en los últimos 12 meses? Bueno, durante los últimos 12 meses, claramente el mercado de arriendo fue mucho más dinámico que el de las ventas. Con las restricciones que hubieron a lo mejor crediticias o la situación financiera en general, todo aquel que tenía pensado la adquisición de un inmueble debió haberla postergado por diversos motivos. Tenemos pandemia, crisis, un montón de factores que influyeron en eso, y el postergar esta decisión necesariamente dio como resultado que incrementara la necesidad de arriendo. A su vez, también se pusieron a disposición al mercado por parte de proyectos de viviendas nuevas, mayor, mayor oferta de arriendos, por lo tanto se generó un dinamismo interesante durante los últimos 12 meses para el mercado. Eh, Esto significa que alguna inmobiliaria, en vez de vender su inmueble, su propiedad de departamento, prefirieron arrendarlos también. Bueno, eso sí ocurrió, no es el factor principal, pero sí pusieron ya a disposición los proyectos que estaban a lo mejor con retraso en su entrega, ya pudieron estar disponibles, entonces pasaron a disposición de sus inversores y ellos ya como propietarios de dichos inmuebles los han puesto a disposición del mercado. Por lo tanto, se generó una importante ecuación entre oferta y demanda de arriendos en la capital. Claro, todos sabemos que hubo o hay una mayor demanda en este momento, digamos, en los últimos 12 meses, digamos, tal como tú dices, se ha incrementado bastante la demanda por los arriendos. ¿Hay algún tipo de vivienda más preferible o sectores donde hay más demanda de arriendo? ¿Has podido ver esta situación? Bueno, las diversas comunas de la capital tienen determinados sectores que, conforme a sus planos reguladores, van preferentemente para alguna diversa actividad. Sectores preferentemente comerciales, como también residenciales. Las comunas donde más eh, hubo dinamismo respecto a los arriendos, a mi juicio, conforme a lo que me tocó ver el año pasado, yo diría que fueron Santiago Centro, Providencia, Ñuñoa, Macul. Pero no es menor señalar que hay oferta tremenda en otras comunas también emergentes, tal es el caso, no sé, de Estación Central, La Cisterna, donde se están entregando, como le digo, proyectos y hay propietarios que disponen de estos inmuebles para el mercado de movilidad. Ok, tú dices que también en Santiago Centro ha habido un aumento de la demanda, por supuesto en comparación con los años anteriores, a pesar de las circunstancias que sufre hoy Santiago Centro. Sí, efectivamente, yo creo que hubo una demanda que se experimentó durante los últimos 12 meses. Ahora bien, nosotros sabemos que el mercado es dinámico y esa realidad tiende a normalizarse durante el periodo que se proyecta en un futuro. Pero sí,
una importante cantidad de arriendos que se materializaron en Santiago Centro, en determinados barrios, determinados lugares de la capital. Sector. Debido a esta mayor demanda que ha habido a causa justamente más complicaciones para comprar propiedades, más que nada por los créditos bancarios, ha habido una mayor demanda, como tú decías, y esto ha significado un aumento en los precios de arriendo, ¿verdad? ¿Ya se estabilizaron? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo ves tú hoy día esa situación? Bueno, la relación oferta-demanda ciertamente es la que nos dirige en cuanto a los precios que finalmente se pactan en los contratos, más allá de las expectativas que un propietario pueda tener o del presupuesto que un potencial arrendatario maneje. Nosotros bien sabemos que es el precio de mercado quien regula esta situación y claro, está tendiendo a normalizarse conforme a las últimas semanas es la tendencia que se indica. Ok, correcto. Ahora, entrando en materia, eh, en cuanto a las exigencias de los corredores de propiedades a los postulantes o a quienes estén interesados en arrendar una propiedad. ¿Por qué los corredores piden a estos interesados tanta documentación, en primer lugar? Bueno, es importante entender también que como asesores inmobiliarios, principalmente nos constituimos como una, una, un seguro al patrimonio de aquel inversor que ha puesto su me perdona la redundancia, su inversión, ¿cierto?, en el rubro inmobiliario, pudiendo haberlo puesto en cualquier otro instrumento financiero, han optado por el rubro inmobiliario. De manera que tenemos que constituirnos primeramente en una garantía a esos intereses de aquel inversionista, de aquel propietario. A su vez, es importante que nuestra relación como asesores inmobiliarios no termine con la firma del contrato. Por eso tenemos que tomar medidas que tiendan, ¿cierto?, a garantizar una relación durante la vigencia del contrato que sea lo más armoniosa posible entre arrendatario y arrendador. Una de las maneras de reducir los riesgos de tener un arrendatario que no sea el deseable es justamente calificándolo previamente. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es la documentación que se requiere, que piden en general los corredores de propiedades? Bueno, esta documentación varía entre una agencia u otra, entre un asesor u otro, o de repente son los mismos dueños que solicitan algún documento adicional a los estándares. Pero en un mínimo de documentación, o la documentación mínima exigible, son básicamente cinco los requisitos que se estarían pidiendo. Y cada uno también tiene su finalidad, no son caprichos del asesor inmobiliario, no son requisitos antojadizos tampoco del propietario, sino que tienen su finalidad para que sea un arriendo responsable. En tal sentido, por ejemplo, le puedo comenzar a nombrar, yo escribí un blog, de hecho, al respecto, davidespinosapropiedades.blogspot.com, respecto al porqué de cada uno de estos documentos. Y Ya, quiero partir de la base de que estos son documentos, requisitos mínimos para calificar a un cliente que potencialmente puede ser el candidato a rendir. correcto. ¿Y podrías tú detallarlo, por ejemplo? Con todo gusto. Bueno, primeramente tenemos que certificar la situación laboral de esta persona para efectos de entender que puede tener la capacidad mensual de responder al arriendo que se le está solicitando. Eso lo corroboramos con las últimas 3 liquidaciones de sueldo, en ocasiones se solicitan las 6 últimas liquidaciones de sueldo, las cuales deben demostrar que esta persona percibe ingresos por parte baja 3 veces más altos que el valor de arriendo. Correcto. Esto ciertamente a lo mejor un obstáculo para quien desea arrendar, pero deben entender también que uno está propiciando un arriendo responsable, de manera que no destine más allá de un tercio de sus ingresos mensuales por concepto de vivienda. Los bancos, sin ir más lejos, tienen mecanismos similares a la hora de otorgar un crédito hipotecario. Por eso que se necesita certificar los ingresos que percibe esta persona
para que tenga para que destine un porcentaje no superior al 33% de sus ingresos por concepto de arriendo. Eso significa que si el arriendo, ¿verdad?, está en 800.000 pesos, la persona debería ganar por lo menos unos 2,5 millones. ¿Eso sería líquido o imponible? ¿Cómo lo ven ustedes? Generalmente lo vemos conforme al ingreso líquido, porque es Correcto, finalmente el ingreso que está disponible para que él pueda distribuir él o la candidata puedan distribuir sus ingresos mensuales y empezar a derivar en otros ítems del gasto mensual que todos los hogares mantenemos. correcto. Ok, ya tenemos uno de estos. Ahora, ¿lo mismo se le pide al aval, al codeudor, o ahí varía la exigencia? Bueno, el codeudor en sí mismo es un requisito también dentro de estos 5 que vamos a nombrar. Ah, Y ya, entonces la no nos finalidad de este adelantemos, no lo codeudor, adelantemos, sigamos tu orden nomás. perfecto. No, pero pierda cuidado. Si la finalidad de este codeudor es que justamente cumpla con la totalidad de los requisitos que se le solicita al principal candidato arrendatario, que es finalmente quien va a firmar como arrendatario. Entonces, Correcto. en base a eso mismo, ya partimos con las 3 liquidaciones de sueldo y esto también tenemos que cotejarlo con otros requisitos. Tal es el caso, por ejemplo, del contrato de trabajo, que también es necesario solicitarlo, además de para certificar cuáles son los ingresos que están pactados en ese contrato o en sus anexos, si fuera el caso, nos entrega información importante como, por ejemplo, la fecha de ingreso a la empresa a la cual trabaja. Vale decir que la antigüedad laboral de esta persona, de este candidato arrendatario, como asimismo también la modalidad del contrato, si es definido, indefinido, si es por obra o faena. Ciertamente una persona con contrato indefinido tiene un mayor respaldo a la hora de ser calificado como potencial arrendatario. Eh, David, en este caso se exige un mínimo de tiempo contratado, ¿verdad? ¿Cómo se mide esto? ¿Cuánto tiempo es lo que se exige que la persona esté con el contrato vigente? ¿Qué pasa si ha tenido cambio de empleador? ¿Cómo se califica esa situación? Bueno, es importante que la persona certifique una estabilidad laboral, independiente del empleador que mantenga. Si es una persona que mantiene ya más de un año de contrato laboral, ciertamente le va a dar más peso a su candidatura respecto a las demás con las que está compitiendo, si se quiere, para ser arrendatario. Ahora bien, usted me da pie para mencionar otro de los documentos requeridos, que es el certificado de cotizaciones previsionales. Y es importante tener el certificado de cotizaciones previsionales de la respectiva FP a la cual esté afiliado el candidato, para también determinar si es que ha habido algún cambio de empleador, indistintamente porque se va a ver los RUT de los empleadores que están pagando esas cotizaciones. Va a haber un cambio, ¿cierto?, dentro de las últimas 12 cotizaciones, pero va a haber una continuidad laboral, si es que no la podemos determinar por intermedio del contrato, ya que es un contrato reciente. A su David, vez, las cotizaciones nos sirven también para cotejar los datos anteriormente respecto a las rentas, ya que he sabido que las cotizaciones previsionales ascienden un 10% del monto, bueno, imponible de los sueldos. Por lo tanto, podemos efectuar algún cálculo matemático que nos permita cotejar ese ingreso mensual que queremos determinar. correcto. ¿Se evalúa también la calidad de empleador que tenga ese postulante al arriendo? Si bien es cierto, se evalúa y suma o resta, si se quiere, para la candidatura, no es un factor medular. Principalmente quien queremos calificar es al cliente potencial, al candidato arrendatario. Y no podemos tampoco hacerlo responsable por los errores o omisiones que pudiera tener su empleado. Es un factor a considerar, pero no es un factor a lo mejor determinante a la hora de elegir quién va a ser el nuevo arrendatario del inmueble que está disponible en el mercado. Correcto. Ok. ¿Ahí cuántos van? Me parece que faltan algunos, ¿no? Bueno, ya mencionamos 3, con el codeudor tenemos 4, pero hay un
un documento también no menor, y este sería el quinto, que es el certificado del boletín comercial, el famoso DICOM, Ya, que si bien es cierto, tiene por finalidad de lograr determinar que este candidato arrendatario no presente conducta de incumplimiento en sus obligaciones económicas o financieras, para efectos de evitarnos tener potencialmente problemas en un futuro. Una persona que ya tiene esas conductas o que de repente tiene alguna deuda importante, nadie está libre de tener deuda, nadie está libre, pero si es una deuda relativamente importante, una vez que percibe su ingreso, no podemos a lo mejor evitar que se tienten pagar esa deuda y no pagar el arriendo. ¿Se fija? claro. Entonces, son calificaciones que también uno presenta al propietario para justamente certificar que es una persona que cumple con un perfil idóneo para ser un arrendatario del inmueble que está a disposición. Ahora, don Aníbal, si me permite un punto no menor, hay Sí, por favor. quien solicita, bueno, el DICOM, lo conocemos como el famoso DICOM. El DICOM, la verdad de las cosas, es un informe que presenta, que emite el boletín comercial, ¿cierto?, de la Cámara de Comercio de Santiago, que es comercializado por diversas empresas. La más conocida es DICOM, a través de Porque fue la Equifax, primera. justamente. Pero hay más, hay otras Sí. empresas que también proveen el mismo certificado, tales como Destacame.cl o MAT, entre otras empresas que distribuyen este producto. Nosotros en lo personal, en lo particular de nuestra oficina, recomendamos siempre el Equifax Informe Platinum 360. ¿Por qué Claro. motivo? Porque es, a nuestro juicio, el más completo en cuanto a la radiografía financiera del candidato arrendatario, pero también porque este se puede verificar a través de la página web de Equifax. Nosotros podemos verificar la autenticidad de ese documento. Tristemente nos hemos encontrado con documentación adulterada o derechamente certificados falsos que nos han presentado candidatos a arrendatarios. Y es bueno poder certificarlo, es bueno poder verificar esta documentación para continuar con un proceso de arriendo o descartar a aquella persona que ha presentado documentos que no son legítimos. Ahora, tú estás recomendando entonces Equifax, ¿verdad? Que es tiene el producto Platinum 360. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Si bien es cierto el que ocupamos nosotros con mayor frecuencia y recomendamos, también no es menor señalar que no es el único proveedor de este servicio. Como le Mm. digo, hay otras empresas, Destacame.cl o MAAT, con dos A, M-A-A-T, entre Sí. otras, que proveen este servicio también. Ok, recién mencionaste algo que es súper importante y que es bueno que los corredores, especialmente los que están empezando, lo tengan claro. Que hay bastantes certificados que son falsos porque tenemos entendido de que hay una mafia incluso que se dedica a falsificar esta documentación y la ofrece incluso en las redes sociales. Tú me dices que este informe comercial se puede verificar. ¿Cómo lo hacen ustedes o cómo recomiendas que no solamente se verifique este documento, sino que todos los otros que tú nos has señalado, ¿verdad?, que hay que pedir? Bueno, siempre es importante ir un paso más allá al momento de solicitar la documentación. Si bien es cierto, estos son los estándares mínimos que le he mencionado para la calificación de un arriendo, se pueden hacer acciones adicionales. Por ejemplo, si me presentan liquidaciones de sueldo o un contrato de trabajo de una determinada empresa, acudir por los medios telefónicos, electrónicos, ¿por qué no presencialmente a la empresa a certificar de que efectivamente son los empleadores de estas personas? En lo que respecta, por ejemplo, a los certificados de cotizaciones previsionales, las AFP también pueden certificar que Aníbal Ahumada está afiliado a esta administradora de fondos de pensiones, o también se puede verificar a través de la superintendencia de pensiones para ver en cuál de las 7 AFP disponibles actualmente en el mercado se encuentra afiliado el candidato al que estamos calificando. Y en cuanto al Perfecto. DICOM, justamente, estos documentos, en su última página preferentemente, tienen un código de verificación, el cual desde la página de la institución que ha emitido este certificado,
lo podemos verificar si es efectivamente auténtico o si no ha sido emitido por esa institución. Además, ahora se han aumentado las medidas de seguridad en todos estos documentos, estableciendo, bueno, conforme ha ido avanzando la modernidad, tenemos códigos QR, entre otros medios tecnológicos con los cuales se pueden efectivamente verificar los documentos. Perfecto. Oye, mira, Roberto me ganó el que envíe. Está preguntando, ¿y qué se pide cuando las personas dan boleta, honorario o factura? Bueno, en mi blog justamente yo hago la mención de que hay modalidades para calificar, ya sea personas naturales, personas jurídicas o trabajadores independientes. En lo que acabamos de detallar guarda relación con los candidatos más comunes que tenemos arriendo, que son las personas con trabajo dependiente, personas naturales Claro, dependientes. Ahora, si es un independiente, por ejemplo, que da boleta de honorario, se le puede pedir la respectiva carpeta tributaria a efectos de determinar cuáles son los respectivos ingresos que percibe como independiente. Esto para suplir lo que tiene que ver con el contrato de trabajo y con las liquidaciones del sueldo. Sin embargo, el hecho de que sea una persona independiente no lo priva tampoco de tener las cotizaciones previsionales, como asimismo del informe comercial del día. perfecto. Ok. Ahora, una pregunta adicional. ¿Cómo se resguarda el propietario, o en este caso el corredor de propiedades, para que en una propiedad de tres dormitorios, uno o dos baños, ¿verdad?, no llegue más de una familia, dos, tres o cuatro, como sucede en algunos casos, especialmente con personas extranjeras? Bueno, y es muy atingente su pregunta, don Aníbal, porque tristemente se ve, y es más común de lo que se cree, que las personas firman un contrato, ¿cierto? Y no hay cómo resguardar quiénes van a vivir ahí o en qué cantidad o cuáles van a ser las condiciones en que van a habitar el inmueble. Siempre es importante mantener en ese sentido un contrato robusto de arriendo en el cual podamos detallar también quiénes, cuántos y quiénes son las personas que van a habitar en el inmueble. En el caso, por ejemplo, puntual que usted me mencionaba, tres dormitorios, podemos entender que puede vivir perfectamente a lo mejor una familia, un matrimonio en un dormitorio principal y probablemente dos hijos, dos personas en cada uno de los otros dormitorios secundarios. De manera que ese departamento no lo vamos a disponer para un grupo familiar mayor a cuatro personas. Entonces, al momento de requerir estos documentos, de certificar las condiciones familiares también del candidato arrendatario, podemos verificar todo eso y tomar los recaudos antes de firmar el contrato, probablemente individualizando a cada uno de los ocupantes y eso también dando cuenta respectiva de quiénes son los ocupantes del departamento a la administración del edificio. De manera que si hay alguien ajeno que pretende hacer uso de este departamento, no cuenta con la autorización o la previsión respectiva en el contrato. Hay que ser Perfecto. previsor en ese sentido y tomar las precauciones antes de la firma del contrato. Ok, se nos está acabando el tiempo, David, pero no quisiera que nos fuéramos sin que tú nos dijeras. Si algún auditor quisiera tener tu asesoría, quisiera confiarte la propiedad, ¿dónde te ubica? ¿Cómo lo hace? Con todo gusto, bueno, mis perfiles son públicos de las redes sociales, entonces estoy como despinosa.rimax.cl. Como bien ustedes Perfecto. sabrán, yo soy asesor de Rimax First y me pueden ubicar en todas las redes como despinosa.rimax.cl. Asimismo, la oficina está siempre abierta en Carlos. Así que para quienes quieran ubicarnos, estamos desde ya disponibles para asesorarles en lo que sea necesario. Perfecto. Ok. Hay algo que es necesario que nos comentes a través del programa y le queremos pedir la atención a todos los colegas corredores de propiedades. Por favor, David, eh, coméntanos. Bueno, don Aníbal, muchas gracias también por esta pequeña licencia que le he pedido que me conceda, ya que, bueno, bien hemos sabido la contingencia que ha habido en el país durante los últimos
meses, sobre todo lo que ocurrió en el mes de febrero con respecto a los incendios forestales en la zona del Biobío, Ñuble, entre otras regiones del centro-sur del país. Nosotros, varios colegas del rubro, le mando un saludo, por ejemplo, a Natalia Augusto, que también está en campaña para ayudar a los padres de una corredora de propiedades muy querida. Ella trabaja en Linares preferentemente, que es Carolina Vergara, quienes, bueno, tuvieron tristemente la pérdida de su inmueble durante los últimos incendios. Entonces, estamos difundiendo esta campaña para que todos nosotros, asesores inmobiliarios que sabemos de la necesidad de nuestros clientes por contar con un techo digno, podamos, ¿cierto?, ayudar a nuestra colega, ayudar a los padres de nuestra colega que en la comuna de nacimiento, tristemente, bueno, fueron víctimas de estos incendios del mes de febrero. Cualquier ayuda, cualquier aporte que ustedes puedan hacer, por favor, a la cuenta corriente del Banco Santander 055 61 80-9. Le repito, cuenta corriente del Banco Santander 055 61 80-9. O cualquier duda, cualquier intención de cooperar con los padres, con los familiares de Carolina, nos pueden contactar también para poner a su disposición los datos de contacto. Ok, perfecto. Bueno, David, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta parte del programa y también, por supuesto, por habernos aclarado, haber hecho las recomendaciones para que, por un lado, los corredores de propiedades, especialmente más nuevos, sepan la exigencia que deben solicitar a los arrendatarios, a los posibles arrendatarios, y también a los postulantes para que entiendan que no es un capricho del corredor de propiedades exigir esta documentación. Así que muchas gracias, David. Gracias a usted, don Daniel, por la invitación. Un abrazo grande para usted, para su equipo, para todos quienes nos escuchan y, por cierto, bueno, me sumo. Yo también soy un auditor habitual de cada lunes. Ok, Gustoso de compartir este espacio y para lo que necesite a su disposición. ok, David, muchísimas gracias. Y ustedes, estimados auditores, no se vayan porque vamos a una pausa y volvemos de inmediato. A usted.